No, arrancamos. Ahí Carolina inició. Perfecto. Carolina ya inició la grabación. Damos un minuto. Cuando quieras, Gaby, ya está. Bien, bueno. Les comparto. Bienvenidos a La Defensa en el día de hoy. Para acceder al título de doctor en Ciencias Agropecuarias del ingeniero agrónomo Martín Parco, quien desarrolló su trabajo de tesis en la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano, de la Universidad de Buenos Aires. La defensa va a tener lugar con la modalidad a distancia en el día de hoy, 16 de noviembre de 2020. El título de la tesis es Fijación de granos en espigas apicales y subapicales en híbridos argentinos de maíz, sea maíz L, de las últimas 4 décadas ante cambios en la densidad de siembra y la oferta nutricional. Y la realizó bajo la dirección del doctor Gustavo Madoni y la codirección de la doctora Karina D'Andrea. Gustavo Madoni, en su calidad de director de la Escuela para Graduados, ha asistido regularmente a las defensas que están teniendo lugar con esta modalidad a distancia. Hoy lo tenemos aquí en el nuevo rol, digamos, de director de tesis. ¿Sí? Nuevo rol para lo que es esta secuencia de defensas que estamos teniendo. Conforman la terna de jurados el doctor Pedro Rimini, quien se desempeña en el INTA Pergamino, el doctor Oscar Valentinus, integrante del INTA Paraná y profesor titular ordinario en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y el doctor Fernando Salvagiotti, quien es investigador en el INTA Oliveros. Bueno, queremos remarcar el trabajo realizado por los 3 jurados a lo largo de todo este proceso de evaluación de la tesis hasta llegar al día de hoy. Así que muchas gracias a los 3 por su compromiso y los aportes que han ido realizando. Y les comento brevemente la dinámica de la defensa. Inicialmente, Martín realizará una presentación y luego tendrá lugar un intercambio de preguntas entre Martín y el jurado. Los restantes asistentes a la reunión no tenemos voz durante ninguna de las partes de esta etapa. Luego del intercambio de preguntas y comentarios entre el jurado y el tesista, le daremos la palabra al director de la tesis, ¿sí? Por cualquier alusión general que desee realizar. Y posteriormente el tesista se retirará de la reunión y tendrá lugar la elaboración del dictamen por parte del jurado. Aquí reunidos se encuentran también Carolina Espinosa en la parte técnica y mi nombre es Gabriela Veledo y estaré coordinando la defensa en nombre de la Comisión de Doctorado de la EPG. Bueno, dicho esto, adelante Martín con tu exposición y te recordamos que cada tanto consultes con el resto en voz alta, que no haya problemas de conexión. A partir de ahora dejás de vernos, entonces cualquier inconveniente o inquietud nos la manifestás verbalmente. Perfecto. Adelante. Bueno, les comparto. Avísenme si ahí están viendo, por favor. Está perfecto, Martín. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gaby, por la presentación. Hoy les voy a compartir la defensa de mi tesis. Bueno, como ya hemos dicho, titulada Fijación de granos en espigas apicales y subapicales en híbridos argentinos de maíz de las últimas 4 décadas, ante cambios en lo que es la oferta nutricional y la densidad de siembra. Bueno, la estructura de mi tesis está compuesta por 5 capítulos. El capítulo 1, que es lo que llamamos Introducción General. El capítulo 2, que abarca lo que es el desarrollo morfogénico de las espigas y lo que es su relación con el crecimiento y la floración.
El capítulo 3, en donde abordamos lo que es el crecimiento individual de las plantas y las espigas durante el periodo crítico y cómo es su relación con la fijación de granos. El capítulo 4, que nos basamos en lo que es la economía del nitrógeno y la eficiencia interna de nitrógeno y su relación con la prolificidad. Y el capítulo 5, que hacemos una discusión general y unas consideraciones finales. Bueno, arrancando en lo que es la introducción general, y como ya sabemos y se repite varias veces, la demanda de productos agrícolas continúa creciendo debido a lo que es el aumento en la población, y para tratar de disminuir lo que es esa brecha en lo que es la oferta y la demanda de insumo, los incrementos en la producción agrícola o de alimentos se puede llevar a cabo a través de dos alternativas que no son excluyentes. Por un lado, lo que sería la expansión de la frontera agrícola, y por otro lado, lo que es el aumento de la productividad por unidad de superficie, ¿no? Más kilos en el mismo área. En Argentina, en los últimos años, lo que estuvimos observando es que hubo cambios en lo que es el área de producción de maíz. Por un lado, a través de lo que sería la expansión hacia zonas marginales de menor productividad, ¿no? Esas nuevas zonas. Y esas mismas zonas también estaban lo que sería fuera de la zona núcleo, ¿no? Donde típicamente o normalmente o tradicionalmente se hacía el cultivo de maíz. Estos cambios lo que traccionaron fue lo que nosotros denominamos un manejo defensivo, y ese manejo defensivo estuvo principalmente determinado por lo que es una siembra tardía, en donde el foco o el objetivo es ubicar el periodo crítico en una condición hídrica mucho más favorable, y por otro lado lo que es el manejo tanto de la densidad como de la fertilización, puntualmente de la fertilización nitrogenada, ¿no? Y vamos a describir un poco lo que obtuvimos. Y particularmente, y focalizándonos en el cultivo de maíz en la Argentina, vemos cómo principalmente lo que es el área destinada, que es los puntos blancos, tuvo mayores variaciones que lo que es el rendimiento en los últimos años en Argentina, ¿no? Vemos cómo hubo una variación, como les comentaba, en lo que es la superficie sembrada, mucho más marcada que lo que serían las variaciones en el rendimiento. Y particularmente, si nos vamos a esas nuevas zonas de producción, vemos cómo el sur de la provincia de Buenos Aires fue la zona o el sector del país donde mayor diferencia o mayor superficie sembrada se generó en los últimos años de lo que sería el cultivo de maíz, ¿no? Y esos nuevos ambientes se caracterizan por tener, por un lado, precipitaciones con variaciones intra e interanuales muy marcadas, ¿no? Es muy errático la predicción de esas lluvias. Y por el otro lado, lo que tenemos son variaciones en lo que es la profundidad y la textura de los suelos, ¿no? Particularmente en esta zona donde me encuentro yo en Balcarce, con la zona de las toscas, ¿no? Muy marcadas, campos muy overos. Eso generó, bueno, esos ambientes muy heterogéneos, y que a través de ese manejo defensivo, lo que se busca o lo que trataríamos de buscar sería la prolificidad como un mecanismo que nos va a permitir capturar las mejoras del ambiente, ante mejoras en el ambiente, para poder estabilizar ese rendimiento. Y se destaca la importancia de esa mejora hídrica a través de, como les comentaba, la siembra tardía, para poder también, vamos a decir, fortalecer o acompañar esa expresión de prolificidad. Ahora bien, antes de continuar, y de ahora en más, vamos a definir qué es la prolificidad. Bueno, en esta tesis nos basamos en lo que sería el trabajo de Pan y colaboradores, en donde ellos definieron a la prolificidad como la habilidad de las plantas de fijar granos en más de una espiga en el vástago principal. Es decir, la espiga apical, como vemos en esta imagen, y la espiga subapical, que es la que está inmediatamente por debajo. Y ahora, basándonos en un esquema conceptual y sabiendo que el maíz es una de las especies cultivadas que mayor respuesta tiene en su crecimiento a lo que es las modificaciones en el sistema de producción, y esas modificaciones están dadas particularmente o en su mayoría por lo que es el manejo de la densidad, de la fecha de siembra, del genotipo y de la nutrición. Esas modificaciones van a impactar directamente en lo que es la tasa de crecimiento y puntualmente en la tasa de crecimiento del periodo crítico, que a su vez a través de las particiones hacia las espigas van a dar lo que es la tasa de crecimiento de cada espiga. Luego, esa tasa, en primera instancia, influenciada por lo que es el desarrollo morfogénico de las flores y luego por la eficiencia reproductiva, van a determinar el número de granos.
que en conjunto van a determinar lo que sería el número de granos por planta y a su vez, junto con el peso, van a determinar lo que sería el rendimiento en grano por planta. Como sabemos, la parte de la izquierda está muy bien estudiada y hay muchos trabajos sobre todas esas relaciones, pero lo que resta estudiar, o lo que hasta ahora no había mucha información, era todo lo que sería la respuesta ecofisiológica de lo que es el determinante de la fijación de granos en espigas subapicales, y más aún con lo que sería la variación de nitrógeno, ¿no? Cómo impacta el nitrógeno en estas cascadas de procesos de crecimiento y desarrollo. Bueno, y hablando del nitrógeno, y considerándolo como un recurso escaso o limitado, y dentro de lo que sería la economía del nitrógeno, el rendimiento puede estar definido a través de lo que sería la eficiencia interna de nitrógeno, que es la relación entre el rendimiento y el nitrógeno total absorbido, está pendiente la eficiencia, que a su vez forma parte de lo que sería la eficiencia de uso de nitrógeno junto con la eficiencia de recuperación. Y por otro lado, podemos definir al rendimiento involucrando el nitrógeno a través de lo que sería el índice de cosecha de nitrógeno y la concentración de nitrógeno en grano. Como a través de una fórmula de este trabajo de Tamagno y colaboradores, en donde definieron a la eficiencia interna de nitrógeno como la relación entre el índice de cosecha de nitrógeno sobre la concentración de este fertilizante, o este nutriente, perdón, en grano, ¿no? Bueno, sabemos que no hay trabajos, por lo menos hasta ahora, de lo que sería la eficiencia interna y cómo influye lo que es la prolificidad en este parámetro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de esta tesis? El objetivo fue analizar los mecanismos ecofisiológicos que están asociados a la fijación de granos, tanto en espigas apicales como subapicales, en híbridos argentinos de maíz de las últimas 4 décadas, ante cambios en lo que es la densidad de siembra y la oferta nutricional. Para ello se llevaron a cabo 2 experimentos en el campo experimental de la Facultad de Agronomía de la UBA. El primer experimento fue sembrado a fines de octubre del año 2015 y el segundo a principios de noviembre del año 2016. Ambos experimentos estuvieron en un diseño de bloques completamente aleatorizados en parcelas subdivididas con 3 repeticiones. En las parcelas principales estuvo lo que sería el factor nitrógeno en 2 condiciones, N- para la menor oferta de nitrógeno y N+ para la mayor oferta de nitrógeno. Luego en las subparcelas estuvo lo que sería el factor de la densidad, con una baja densidad de 4 plantas por metro cuadrado, y una alta densidad de 8 plantas por metro cuadrado. Y por último, en lo que sería la subparcela, estarían involucrados lo que es el factor del híbrido, los cuales están detallados en esta tabla, y los mismos fueron seleccionados solo por ser los más cultivados hasta al menos 5 años después de su liberación en el mercado. No, el foco de la tesis no era hacer ningún análisis retrospectivo ni de ganancia genética, solamente era la variabilidad genética que teníamos para analizar sobre estos parámetros, estos puntos de fijación de granos en ambas espigas. Y bueno, las parcelas se llevaron a cabo sin limitaciones hídricas y libres de malezas, plagas y enfermedades. Bueno, ahora arrancando con el primer capítulo de resultados, el mismo tuvo como objetivo, el primer objetivo, analizar el crecimiento individual de las plantas y sus espigas, incluyendo el índice de partición, desde el inicio de la etapa reproductiva hasta la floración del cultivo. Luego, estudiar lo que es la evolución del desarrollo floral de ambas espigas durante el periodo detallado anteriormente. Y por último, el último objetivo fue describir la variabilidad entre el intervalo entre la antesis y la emergencia de estigmas de cada espiga, o sea, la floración de cada espiga, y lo que sería la profusión o emisión de estigmas de cada una de las espigas. Discúlpame, Martín, vamos a preguntar si están todos escuchando bien. Sí, perdón. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, acordate, Martín, de preguntar, por favor. Sí, perdón. Buenísimo. Bueno, en cuanto a las hipótesis de este capítulo, la primera establecía que en etapas reproductivas tempranas existe un desfasaje temporal en lo que es el crecimiento y el desarrollo morfogénico entre lo que es la espiga apical y subapical. Este desfasaje se sostiene para el crecimiento, pero tiende a atenuarse para el desarrollo hacia la floración de la espiga apical. La hipótesis número 2 decía que ante una restricción en el crecimiento individual de las plantas, alta densidad o baja oferta de nitrógeno, el crecimiento de la espiga subapical se reduce en una mayor magnitud que el de la espiga apical,
debido a una menor partición de fotoasimilados de la planta hacia dicha estructura, ¿no? Hacia la espiga subapical. Y la hipótesis 3 determinaba que durante el estado de floración del cultivo, definido por la emergencia de estigmas de la espiga apical, la población presenta una menor proporción de espigas subapicales con estigmas expuestos al polen, debido a su retraso en lo que sería el desarrollo, ¿no? Floral. Dicha proporción se reduce aún más en esos ambientes más restrictivos para el crecimiento, con el consecuente aumento de lo que sería el intervalo de floración entre ambas espigas. Para lo que sería la hipótesis 1, armamos un esquema conceptual de los posibles patrones de comportamiento que podríamos llegar a detectar en lo que sería el crecimiento y el desarrollo de ambas espigas y cómo es su relación, ¿no? Y podemos empezar como graficando o hipotetizando lo que sería el número de flores totales en función del estado fenológico para ambas espigas, y podríamos hipotetizar cómo ambas espigas podrían presentar una relación similar, pero con un retraso en lo que sería la espiga subapical respecto de la apical, y en lo que sería la tasa de diferenciación de flores, que luego llegaría a un máximo, ¿no? en el momento de floración. Partiendo de esa base, por un lado podríamos pensar que la relación en lo que sería el índice de partición de biomasa de cada espiga en función del estado fenológico podrían compartir la relación de ambas espigas, pero con un desplazamiento, con un retraso en lo que sería la espiga subapical respecto de la espiga apical. Y eso llevaría a que cuando relacionamos lo que es el índice y el número de flores totales, nos daría una única relación, pero, como les comentaba, con un retraso en lo que sería el desarrollo de un desfasaje en el desarrollo de la espiga subapical respecto de la apical. Y por otro lado, podríamos pensar que la relación entre lo que sería el índice de partición y el estado fenológico no sería la misma entre ambas espigas, no compartirían la relación, sería de distinta pendiente, y eso nos llevaría a que la relación entre el crecimiento y el desarrollo de esas flores tampoco sea la misma relación, y haya una dominancia apical, adicional de carbono de la espiga apical respecto de la espiga subapical, donde determinaría una distinta relación entre espigas. Basándonos en eso, y pasando a lo que sería los materiales y métodos para este capítulo, se realizaron muestreos destructivos en los estados B8 al inicio de la etapa reproductiva, en 15 días previos a la floración de la espiga apical, y en R1 para la extracción de lo que serían las yemas apicales y subapicales. Las mismas se separaron, se identificaron entre ellas, y en cada muestreo se determinó el número de flores totales, que eso involucra lo que es flores en desarrollo y flores desarrolladas. Luego se registró su peso seco y se estimó lo que sería el índice de partición a través de lo que sería la relación entre la biomasa de cada espiga y la biomasa total. Y luego, como les comentaba, se relacionó la evolución del desarrollo y del índice de partición en función de la ontogenia o del estado fenológico, y luego se relacionó ese índice de partición con el desarrollo floral. Bueno, así es una foto mía después de haber estado mirando la lupa un rato, pero bueno, vale la pena. Y adicionalmente se realizaron observaciones de antesis y floración de la espiga apical y subapical de cada planta. Eso lo determinamos para poder para poder calcular lo que serían los intervalos. El primer intervalo que calculamos fue el ASI, o la relación o la diferencia entre lo que es la floración de la espiga apical o subapical y lo que sería la fecha de antesis. Y por otro lado calculamos lo que es el ESI, por sus siglas en inglés, que es la relación entre la floración, o la diferencia entre la floración de lo que sería la espiga subapical respecto de la espiga apical, ¿no? Y por último, lo que hicimos fue analizar lo que es la profusión de estigma 5 días después de R1, en donde vimos los estigmas expuestos y los estigmas no expuestos. Eso producto de lo que sería el número de flores con estigmas expuestos o no expuestos por hilera por el número de hileras. Y bueno, finalmente, para lo que sería el análisis de datos, lo que hicimos fue análisis de variancia con un modelo lineal mixto, y luego para lo que sería la diferencia o la comparación de las medias, se realizó el test de LSD de Fisher.
¿Se sigue escuchando bien? Sí, Martín. Estamos ahí. Dale. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahora pasando a los resultados de este capítulo, observamos que la mayor biomasa individual de las plantas se observó en respuesta a una mayor oferta de nitrógeno en esos 3 estadios de muestreo. Luego vimos que en R1 se observó un aumento de la biomasa, solamente en R1, un aumento de la biomasa en respuesta a lo que sería la baja densidad de siembra, y particularmente para lo que sería la espiga subapical, en R1 vimos como un efecto de lo que sería el nitrógeno y su relación con los híbridos, ¿no? En donde vemos que el índice de partición de biomasa hacia esta estructura siempre generó un aumento en lo que sería con la mayor oferta de nitrógeno, ¿no? Exceptuando este híbrido en donde esa diferencia no estuvo tan marcada, al menos estadísticamente. Y por otro lado vimos que también en dicha estructura encontramos que la menor densidad de siembra generó un aumento marcado, de lo que sería el índice de partición, ¿no? Vemos un efecto de la densidad de siembra sobre el índice de partición de esta estructura. Un comentario: de ahora en adelante, todo lo que aparezca en rojo simboliza lo que es la situación de menor oferta de nitrógeno, y todo lo que aparece en color verde simboliza la mayor oferta de nitrógeno. Ahora bien, ¿cómo fueron esas relaciones planteadas en ese esquema conceptual? Bueno, lo que hicimos fue tratar de ejemplificar con estos 2 híbridos los resultados más representativos de la tesis. Y acá lo que encontramos fue que la relación entre lo que sería el índice de partición y el estado fenológico en todos fue una relación lineal y positiva para todos los híbridos en las 2 condiciones de nitrógeno. Y vemos cómo en el híbrido superior hay una única relación en lo que sería la espiga apical y subapical en ambas condiciones. Diferente a lo encontrado en este híbrido, en donde hay una diferente relación entre ambas espigas, viendo cómo en una condición de menor oferta de nitrógeno, estas diferencias se hacen aún más marcadas, penalizando o a favor de lo que sería la espiga apical, ¿no? En contra de lo que sería la espiga subapical. Y que en una mayor condición de nitrógeno eso se mejora, pero no llega a tener una única relación como este híbrido de acá de superior. Bueno, continuando con ese esquema, lo que hicimos fue relacionar el número de flores en función del estado fenológico, y encontramos la misma situación, en donde en el híbrido de arriba hubo una única relación entre ambas espigas, y en el híbrido inferior una distinta relación entre ambas espigas, con el mismo efecto de la condición nitrogenada en las 2 situaciones, ¿no? Donde con una menor condición generaba una penalización o una menor respuesta de lo que sería la espiga subapical. Y para finalizar, y continuando con ese esquema, al analizar lo que sería el índice de partición en función del número de flores totales, encontramos que en todas las situaciones hay una única relación para ambas espigas, pero vemos que en el híbrido inferior, esta situación donde vemos los promedios en color negro y blanco de cada una de las espigas, fue menor en lo que sería la espiga subapical respecto de este híbrido, donde las diferencias entre espigas parece estar mucho más, ser más chica, donde hay una mayor sincronía entre espigas, ¿no? Pasando a lo que sería ahora intervalos de floración y profusión de estigmas. En general, la mayor disponibilidad de nitrógeno y la baja densidad de siembra generaron reducciones en lo que es el ASI de la espiga apical y subapical, y lo que es el ESI, ¿no? La floración o la diferencia de floración entre ambas espigas. En particular, lo que sería el ASI de la espiga apical, encontramos que los mayores valores de este parámetro se encontraron en este híbrido en ambas condiciones o ambas densidades de siembra, aún más, ¿no?, en lo que sería una mayor densidad. Y en lo que respecta a lo que sería la interacción del nitrógeno, también vimos que en el mismo híbrido se generaron los mayores valores, y aún más, ¿no?, en lo que es la menor oferta de nitrógeno respecto de los demás genotipos. Continuando y focalizando ahora en lo que sería el ASI de la espiga subapical y el ESI,
vimos cómo el efecto de la densidad sobre el ASI de la espiga subapical, donde a mayor densidad aumentan esos intervalos, y donde una mayor condición de nitrógeno, oferta de nitrógeno, genera una reducción de este parámetro, ¿no? A su vez, detectamos que los mayores ASI de la espiga subapical y ESI se detectaron en el híbrido 747, que si recuerdan era el híbrido de la relación donde estaba en la parte inferior, de aproximadamente 11 días. Y también detectamos que los cambios en el ASI de la espiga subapical se correlacionaron positivamente con los valores de ESI, ¿no? Hay una relación bastante estrecha en lo que es la floración de la espiga subapical y la antesis, y entre la espiga subapical y la espiga apical. Continuando, para finalizar lo que serían los resultados, viendo lo que sería la profusión de estigmas, encontramos que para estos dos híbridos encontramos los mayores valores de estigmas expuestos y no expuestos de espiga apical, ¿no? Vemos cómo estos dos se detectaron los mayores valores de estigmas expuestos y no expuestos para la espiga apical. Y en contraposición, o desde el otro lado, vemos cómo estos híbridos se detectaron los menores valores de estigmas no expuestos de la espiga subapical en ambas densidades, ¿no? No hubo un efecto tan marcado de la densidad, pero observamos cómo estos híbridos se detectaron los menores valores de estigmas no expuestos de la espiga subapical. A modo de conclusión, las reducciones en el crecimiento individual de las plantas por una menor disponibilidad de nitrógeno y el aumento en la densidad de siembra generaron variaciones en el índice de partición de la espiga subapical desde R1-15, sin modificar el índice de partición de la espiga apical, indicando un distinto grado de dominancia de carbono entre ambas espigas durante la primera mitad de ese periodo crítico. Esto nos permitió que no se rechace la hipótesis 2. Ahora bien, pasando a la hipótesis 1, y bajo ese mismo esquema conceptual, acá lo mostramos como el esquema final y lo que sería el ejemplo de lo que realmente obtuvimos, y se determinó que hay distintos patrones, ¿no? Un patrón que es el de la izquierda, donde hay una mayor sincronía entre espigas apicales y subapicales, donde comparten las relaciones tanto en lo que sería desarrollo y crecimiento, y un patrón de la derecha, donde hay una menor sincronía entre ambas espigas, más allá de que la relación final fue la misma entre ambos patrones o fenotipos, y en la cual finalmente se determinó que al compartir la relación entre lo que sería el crecimiento y el desarrollo, nos estaría demostrando un desfasaje en lo que es el desarrollo, ¿no?, de la espiga subapical respecto de la espiga apical. Por lo tanto, se rechaza parcialmente la hipótesis 1, ya que esta hipótesis se cumplió para 2 de esos 5 genotipos planteados, ¿no?, o analizados. Y otra conclusión fue que la existencia de un desfasaje en el desarrollo de la espiga subapical en los ambientes más estresantes generó que en R1 se expongan menos estigmas al polen, incrementando los valores de ASI de la espiga subapical y del ESI de ese intervalo entre espigas. Por lo tanto, no se rechazó la hipótesis número 3. Bien. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Perfecto. Bueno, ahora bien, pasando al capítulo 3, el mismo planteamos distintos objetivos. El primero fue analizar el crecimiento individual de las plantas y de las espigas alrededor de floración y cómo es la partición de biomasa hacia ambas espigas. Luego, el otro objetivo fue cuantificar el número de granos fijados por planta y cada una de esas espigas y cómo es la prolificidad. Y por último, el tercero fue estimar la eficiencia reproductiva de las plantas y de cada una de las espigas y el aborto de flores fecundadas. Y luego establecer relaciones funcionales entre algunas de las variables comentadas anteriormente. Las hipótesis, la número 4,
fue que en ambientes menos restrictivos, es decir, de mayor oferta de nitrógeno y baja densidad de siembra, diferencias genotípicas en el número de granos de la espiga subapical están determinadas por cambios en la partición de fotoasimilados hacia esta espiga en el periodo crítico. Y esto se observa como un aumento en la partición de biomasa en altas tasas de crecimiento individual de las plantas. La otra hipótesis establecía que los híbridos con mayores prolificidades, cultivados en ambientes con baja densidad de siembra y alta oferta de nitrógeno, alcanzan rendimientos similares a los genotipos con menores o nulas prolificidades. Esto se debe a la capacidad de los híbridos con una mayor prolificidad de aumentar la partición de fotoasimilados hacia la espiga subapical en floración y o a la mayor eficiencia reproductiva de esta espiga, pero sosteniendo los valores de partición y eficiencia reproductiva de lo que sería la espiga apical, ¿no? Una conjunción. Y la última hipótesis establecía que en híbridos con mayores prolificidades, la menor oferta de nitrógeno genera un aumento en el intervalo de floración entre ambas espigas, lo cual luego determina una fuerte caída en el número de granos de la espiga subapical. Pasando a lo que serían materiales y métodos, las mediciones en este capítulo fueron realizadas sobre los mismos experimentos detallados en el capítulo anterior. Para este capítulo en particular, se determinó se analizó lo que es la tasa de crecimiento de la planta en el periodo crítico a través de modelos algométricos, cómo fueron sus particiones a cada espiga, cómo fue el crecimiento de cada espiga en el periodo crítico, cómo fue la eficiencia reproductiva de cada espiga y cómo fue el aborto de cada estructura, para luego registrar lo que sería el número de granos, tanto en espiga apical como subapical, que conforman el número de granos por planta, y lo que sería el peso y el rendimiento en grano por planta. También se ha realizado el mismo análisis que les comentaba en el capítulo anterior. Bien, pasando a lo que sería el resultado de este capítulo, vimos que las mayores tasas de crecimiento de la planta en periodo crítico y tasa de crecimiento de la espiga subapical en el periodo crítico, al igual que el número de granos de ambas espigas y el número de granos por planta, y el rendimiento de ambas espigas y el rendimiento en grano por planta, se observaron en los ambientes de alta disponibilidad de nitrógeno y baja densidad de siembra. Y particularmente en lo que es la tasa de crecimiento de la espiga apical, en ambas condiciones de nitrógeno encontramos una relación, una interacción con el genotipo, y vemos cómo los mayores valores de tasa de crecimiento de espiga apical se encontraron en la condición de mayor oferta de nitrógeno y particularmente para estos dos híbridos. Y por el otro lado vemos cómo los mayores valores de tasa de crecimiento de espiga subapical se encontraron también en ambientes de mayor oferta, pero para estos otros tres híbridos como en contraposición a lo encontrado para la espiga apical. A su vez, los híbridos 747 y 7210 exhibieron los mayores valores del número de grano de la espiga apical y, en contraparte, los otros tres, los mayores valores del número de grano de la espiga subapical, ambos en alta oferta de nitrógeno y baja densidad de siembra. En lo que respecta ahora con el rendimiento en gramos, acá lo que está graficado acumulado es el rendimiento de la planta, discriminado en lo que sería en negro la espiga apical y en gris la espiga subapical, y vemos cómo los mayores valores de rendimiento en grano por planta se obtuvieron en estos dos híbridos, y en donde el mayor rendimiento de la espiga apical fue también para estos dos, ¿no? En contraposición a lo que sería para los otros tres híbridos restantes, en donde se encontraron un menor rendimiento en grano por planta, pero un mayor aporte de lo que serían espigas subapicales al rendimiento de esas plantas, ¿no? Y ahora bien, relacionando lo que es el número de granos y la tasa de crecimiento de la planta, encontramos, y también lo repito para seguir con el foco, tomamos como ejemplo los mismos fenotipos que les comentaba anteriormente, encontramos que con una alta disponibilidad de nitrógeno se mantuvo o se redujo lo que es en primera instancia el umbral de esterilidad de esta relación, pero lo más importante es que lo que se generó fue que se atenuó o se disminuyó lo que sería la curvilinealidad de estas plantas. Es decir, que al aumentar la tasa de crecimiento no se encontró, por lo menos en estos valores,
la saturación de lo que sería la respuesta al número de granos. Y esto se debe al aporte de lo que sería el número de granos de las espigas subapicales, ¿no? Distinto a lo que pasó en este híbrido, en donde al tener un menor aporte de espigas subapicales, esa curvilínea fue mucho más marcada y se obtuvo a menores tasas de crecimiento por planta. Bueno, pasando a lo que sería la partición de biomasa, acá relacionamos cada una de las tasas de crecimiento de cada espiga en función de la tasa de crecimiento de la planta, y vemos cómo en el híbrido superior hay una respuesta, vamos a decir, casi sincrónica, en donde al disminuir la partición de fotoasimilado de la espiga apical, se genera un aumento marcado de la tasa de crecimiento de la espiga subapical, y esto generalmente, o principalmente, se debe a lo que es la alta condición nitrogenada, ¿no? Donde vemos que los valores verdes están casi siempre por arriba de los rojos, determinando un mayor crecimiento de la espiga subapical. En contraposición al híbrido inferior, en donde vemos una mayor, vamos a decir, rigidez sí, se mantuvo lo que es la partición hacia la espiga apical y un leve aumento de esa espiga subapical, generando que en uno tenga una mayor sincronía y en el otro tenga una menor sincronía de cada una de las estructuras, ¿no? Y para relacionar eso y analizando lo que es la eficiencia reproductiva, en donde se relaciona el número de granos de cada estructura con la tasa de crecimiento de cada estructura, vimos que hay una mayor eficiencia reproductiva de la espiga subapical en este híbrido a menores tasas, particularmente en la condición nitrogenada, en contraposición al híbrido inferior, en donde vemos una reducción en esa eficiencia, producto de lo que le comentaba antes, la menor partición de fotoasimilados hacia dicha estructura. Ahora bien, pasando a lo que sería el aborto de flores y su relación a la fijación de granos y la sincronía floral, se determinó que en ambas espigas los mayores porcentajes de abortos se detectaron en las situaciones de baja oferta de nitrógeno y alta densidad de siembra, siendo aún más evidente en lo que es la espiga subapical. Y al relacionar lo que es el intervalo de floración entre espigas, el ESI, y la prolificidad, es decir, el número de espigas por planta, se detectó que al aumentar este intervalo, disminuye marcadamente el número de espigas por planta y, a su vez, al aumentar ese intervalo, también reduce el número de granos de esas segundas espigas. Entonces, hay una doble acción de lo que sería el aumento de este intervalo. Por un lado, determinando menores número de granos de espigas subapicales y también menor cantidad de espigas por planta. Y esto aún más se ve el efecto en lo que es la condición de menor oferta de nitrógeno y lo que sería la alta densidad, ¿no? Ese efecto es más marcado. A modo de conclusión, se detectaron diferencias genotípicas en la fijación de granos, en las cuales los híbridos con mayores prolificidades presentaron mayores números de granos de espiga 2 en oposición al resto de los materiales, los cuales exhibieron menores valores de prolificidad y mayores números de granos de espigas apicales. Estas diferencias se correlacionan con esos aumentos en la partición de biomasa hacia la espiga 2, observadas a través de un cambio en la pendiente en la relación tasa de crecimiento de la espiga subapical y tasa de crecimiento de la planta. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis 4. Luego, otra conclusión detectada en este capítulo fue que los genotipos con mayores prolificidades presentaron mayores valores del número de granos de espiga subapical por esas mayores particiones y mayores eficiencias, como también del rendimiento en grano de esas espigas. Pero esos aumentos no lograron compensar las disminuciones tanto de la partición como de las eficiencias en lo que serían las espigas apicales. Es por ello que el rendimiento en planta de esos híbridos más prolíficos, resultó menor que el rendimiento en planta de los híbridos con menores prolificidades. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis 5. Y por último, la función ajustada entre lo que es el número de granos de espigas subapicales y la prolificidad versus el intervalo entre floraciones de ambas espigas
demostró que la mayor disponibilidad de nitrógeno disminuyó en mayor medida esos valores, en esos intervalos, en los híbridos más prolíficos que en los híbridos menos prolíficos, permitiendo, por un lado, como les comentaba, una mayor población de plantas con 2 espigas, con más de una espiga por planta, y a su vez un mayor número de granos en esas segundas espigas. Por lo tanto, no se rechazó la hipótesis número 6. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, y ahora pasando al último capítulo de resultados, donde estudiamos lo que es la eficiencia interna de nitrógeno y su relación con la prolificidad. El mismo tenía como objetivo describir esa eficiencia y sus componentes y cómo esa eficiencia está regulada por la prolificidad. Para ello se planteó la hipótesis que decía que la prolificidad genera un aumento en el rendimiento, pero que reduce la eficiencia interna de nitrógeno debido a un incremento en la concentración de nitrógeno en grano, sin generar cambios en el índice de cosecha de nitrógeno. Es decir, que hay una compensación entre el índice de cosecha de carbono y la concentración de nitrógeno en el grano. El contenido de este capítulo fue, por suerte, pues, lo pudimos publicar este año en la revista en Field Crop Research, para que, bueno, cualquiera que lo necesite y quiera ondear un poco más, está disponible en esa revista. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, también, como les comentaba antes, fueron realizados, las mediciones fueron realizadas sobre los mismos ensayos que les comentaba en el capítulo 2. A modo de resumen, bueno, se determinó lo que es el número y el peso de los granos, la prolificidad, el contenido de nitrógeno, tanto en tallo como en grano, en tallo involucrando lo que es hojas, caña, chalas y marlo de cada una de las plantas, y en lo que serían los cálculos se calculó lo que sería el rendimiento, el índice de cosecha, el nitrógeno total absorbido, el índice de cosecha de nitrógeno y, obviamente, la eficiencia interna de nitrógeno, ¿no? Y en cuanto al análisis de datos, bueno, también se realizó un análisis de varianza con el modelo lineal mixto y la prueba LSD de Fisher, y a su vez agregamos el efecto de los factores a nivel tanto de cultivo como de planta. Y dentro de la planta se seleccionaron o se dividieron 2 grupos. Un grupo 1, donde contenían plantas que tenían solo espigas apicales, y el grupo 2, donde había plantas con espigas apicales y subapicales, pero solo en la condición de mayor oferta de nitrógeno, que era donde más se expresaba esta característica. Y esto se hizo para comparar los grupos de plantas de cada híbrido y así evitar los efectos o los posibles efectos que haya entre un mayor rendimiento o una mayor expresión de la prolificidad de esos genotipos, ¿no? Entonces eso lo hicimos para balancear un poco dentro de cada genotipo. Bueno, a nivel de cultivo, lo que encontramos fue que la prolificidad, los mayores valores de prolificidad se encontraron en situaciones de baja densidad de plantas y mayor oferta de nitrógeno, en donde, además que la mayor oferta de nitrógeno estuvo acompañado de esa menor densidad, y vemos cómo en una mayor densidad de plantas, el efecto del nitrógeno no estuvo tan marcado. Por lo tanto, la combinación de la de la alta oferta y la baja densidad generan los mayores valores de prolificidad. Y lo que sería la interacción entre el genotipo y la densidad, vemos cómo en estos 3 genotipos de acá los mayores valores fueron detectados en ambientes de baja densidad de plantas, ¿no? Y bueno, particularmente para lo que es la eficiencia interna de nitrógeno, se relacionó en lo que es el rendimiento y el nitrógeno total absorbido, en donde la pendiente de esta función determina la eficiencia, y en este caso lo que graficamos fueron todos los híbridos en sus 2 condiciones de nitrógeno, y detectando lo que serían prolificidades iguales a 1, que son los símbolos vacíos, y prolificidades mayores a 1, que son los símbolos llenos. Y podemos ver cómo hay una caída en lo que sería la eficiencia, que vemos a través de estas isolíneas de eficiencia, donde estos valores de menor eficiencia interna de nitrógeno se detectaron principalmente en los genotipos donde la prolificidad era mayor a 1.
y también a su vez detectamos que los mayores valores de absorción de nitrógeno se detectaron en ambientes de alta densidad y un poco menor en los ambientes de baja densidad. Bueno, para poder ver esas diferencias o qué pasó entre estos puntos, lo que hicimos fue calcular los residuales de cada punto en función de esta pendiente, de la pendiente de la función, y basados en esta ecuación que les comentaba en la introducción, lo que hicimos fue graficar esos residuales en función tanto del índice de cosecha como de la concentración de nitrógeno en grano. Y encontramos que en una situación de menor oferta de nitrógeno hay una relación negativa entre lo que es esos residuales y la concentración de nitrógeno en grano para híbridos con prolificidades iguales a 1. En cambio, para lo que sería el índice de cosecha, no encontramos ninguna relación para esta condición nitrogenada. Por el otro lado, para una condición de mayor oferta de nitrógeno, también encontramos una relación negativa para lo que sería la concentración de nitrógeno en grano y con lo que sería híbridos con prolificidades iguales a 1, ¿no? Vemos cómo esta relación está ajustada a los símbolos vacíos. Y en lo que respecta al índice de cosecha, sí encontramos una relación positiva, pero tanto en híbridos con prolificidades mayores e iguales a 1, ¿no? Diferente a lo que sería la baja disponibilidad de nitrógeno. Y también para lo que serían las diferencias entre densidades, lo que hicimos fue descomponer esa eficiencia y graficar cada uno de sus componentes en lo que sería ambientes de alta densidad de siembra y ambientes de baja densidad de siembra, ¿no? En este caso, empezamos por el rendimiento. Está graficado el rendimiento en alta densidad en función del rendimiento en baja densidad. Y vemos cómo hay un leve aumento del rendimiento en alta densidad debido a que se despega de la relación 1 a 1, pero no tan marcado, ¿no? No hay un salto más importante. Vale la aclaración que estos puntos llenos, que serían prolificidades mayores a 1, solo están detectados en plantas en densidades de 8 plantas por metro, o sea, en la alta densidad, para poder detectar esas diferencias. Ahora bien, pasando a lo que sería el nitrógeno total absorbido, vemos cómo sí hay una mayor absorción de nitrógeno en lo que sería la alta densidad y sobre todo en los híbridos con mayores prolificidades, donde se despega marcadamente de esta relación 1 a 1. Por lo tanto, estas características resultan en que si graficamos las eficiencias de alta densidad y baja densidad, vemos cómo esos puntos son los que después vamos a ver una caída en la eficiencia en alta densidad con esas prolificidades mayores a 1, debido a que el rendimiento no aumentó tanto como lo que aumentó la absorción de nitrógeno, por lo tanto la eficiencia en esa alta densidad cayó. Bueno, ¿y qué pasó a nivel de planta? Hicimos el mismo análisis donde relacionamos el rendimiento y el nitrógeno para ver la eficiencia interna de nitrógeno. Obviamente, un cambio en lo que es el orden de las densidades. En este sector tenemos la baja densidad y en este sector la alta densidad. Y sí observamos una mejora en lo que es la eficiencia interna de nitrógeno en el grupo 2, que les comentaba, para recordar, eran las plantas que eran prolíficas, por un mayor número de granos, producto de ese aporte del número de granos de la espiga subapical. Para detectar esas diferencias, graficamos los residuales en función de los dos parámetros del índice de cosecha y de la concentración de nitrógeno en grano. Y vimos que también para una baja disponibilidad de nitrógeno hay una relación negativa con la concentración de nitrógeno en grano. O sea que las diferencias en la eficiencia está aplicada principalmente por la concentración de nitrógeno en grano con prolificidades iguales a 1. Pero observamos que también hay una relación positiva para también esas prolificidades iguales a 1 con lo que sería el índice de cosecha de nitrógeno. Y para lo que sería la condición de mayor oferta de nitrógeno, detectamos que también hay una relación negativa para las prolificidades iguales a 1 con la concentración y, al igual que a nivel de cultivo, una relación positiva para lo que serían las diferencias en la eficiencia respecto del índice de cosecha de nitrógeno para híbridos con prolificidades mayores e iguales a 1. Y por último, para lo que sería a nivel de planta y para ver las diferencias o la variabilidad genotípica, y tomando como ejemplo los mismos dos híbridos que venimos comentando desde el inicio, detectamos cómo
hay una diferencia en lo que sería la eficiencia interna a nivel de planta, porque acá graficamos el rendimiento por planta y el rendimiento de la espiga, solamente la espiga apical, en función del nitrógeno absorbido, ¿no? Hicimos como un detalle de las eficiencias de cada híbrido, y podemos observar cómo hay una mayor eficiencia de esas plantas que involucran a los plantas que tienen espigas subapicales respecto a la eficiencia que tiene solo de tener una única espiga, ¿no? En contraposición del otro híbrido que veíamos comentando, vemos cómo hay una menor diferencia entre lo que sería la espiga apical y el rendimiento por planta, determinando que hay una mejora en lo que sería la eficiencia interna de nitrógeno de la espiga subapical respecto de esta otra situación, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, la prolificidad requiere ambientes de baja densidad y principalmente alta oferta de nitrógeno para su expresión. No alcanza solo con bajar la densidad, sino hay que aportarle nitrógeno para poder permitir su expresión. A nivel de cultivo, los híbridos menos prolíficos alcanzaron los mayores valores de eficiencia interna de nitrógeno debido a la mayor contribución de la espiga apical al rendimiento final. Las diferencias en la eficiencia interna de nitrógeno estuvieron asociadas negativamente con la concentración de nitrógeno en grano, principalmente para plantas y cultivos no prolíficos en ambientes con baja y alta oferta de nitrógeno, y positivamente con lo que es el índice de cosecha de nitrógeno para plantas y cultivos con prolificidades mayores a 1 en ambientes de alta oferta. Por lo tanto, se rechaza lo que es la hipótesis 7, pero se detectó que para un genotipo dado, la expresión de la prolificidad permitió que se generen aumentos en el rendimiento en grano, promoviendo mejoras en lo que sería la eficiencia interna. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Martín. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, y ahora en el capítulo final de discusión general, acá les comparto lo que sería el esquema o el diagrama general de todas las relaciones que involucran el crecimiento y el desarrollo. Y a modo de resumen, vemos cómo hay un efecto del nitrógeno principalmente en lo que sería la tasa de diferenciación y la duración de lo que serían las flores de ambas estructuras, tanto de la espiga apical como subapical. A su vez, también hay un efecto directo del nitrógeno sobre la absorción total de nitrógeno y la concentración de nitrógeno en hojas. Y también, esto está en la tesis detallado más, pero a través de lo que sería la eficiencia del uso de la radiación y del índice de cosecha. A su vez, a modo de síntesis, vimos el impacto directo de la densidad sobre la eficiencia reproductiva de la espiga apical y de la concentración de nitrógeno en grano de ambas estructuras. Y lo más importante, la interacción en conjunto, tanto del nitrógeno y la densidad, en lo que sería, en primera instancia, la tasa de crecimiento de la planta y las particiones hacia ambas espigas. Luego, lo que sería la eficiencia reproductiva de la espiga subapical. Ahí involucra mucho la conjunción de ambos factores. Luego también el aborto de ambas estructuras, los intervalos de floración y obviamente lo que sería la prolificidad, como les comentaba, lo más importante en la interacción entre lo que es la baja densidad y la mayor oferta de nitrógeno para que se generen esas mayores prolificidades. Y bueno, en lo que sería investigaciones futuras, planteamos que dentro de lo que sea la economía del nitrógeno, la necesidad de un modelo de fertilización para esos ambientes de baja productividad, estos nuevos manejos requieren la necesidad, debido a la importancia que mostramos del nitrógeno y esos ajustes en lo que es la fertilización. Luego también se podrían plantear estudios de la economía del agua en los sistemas de producción de maíz en ambientes marginales, como es el consumo y la eficiencia de uso de agua de distintos genotipos, prolíficos y no prolíficos, en esa variabilidad ambiental que les comentaba. Y por último, la elección del genotipo para estabilizar ese rendimiento. Para ello se deberían proponer, como ya está en marcha la red de ultra baja densidad de maíz, esas redes que conforman lo que serían ensayos que combinen distinta oferta genotípica en distintos ambientes para poder detectar distintos fenotipos y luego poder ajustar ese manejo a esos ambientes particulares con ese fenotipo por detrás, ¿no?
Esta tesis y la publicación forman parte de este trabajo, de esta red, perdón, de ultra baja densidad en maíz, que, bueno, está en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y por último, también proponemos estudiar la heredabilidad de los rasgos asociados a la prolificidad para poder identificar lo que sería la variabilidad y cómo se expresan o se heredan esos caracteres, y en una instancia más molecular, a futuro, poder identificar a través de marcadores moleculares cuáles son esos genes asociados a la prolificidad para futuros planteos de selección en estos ambientes o selección por prolificidad. Bueno, a modo de agradecimiento, quiero agradecer al jurado por su tiempo, por su dedicación, por haberme aceptado corregir la tesis y sus aportes que me sirvieron para ver otra mirada más, a la Facultad de Agronomía de la UBA, a la Escuela para Graduados y a la Universidad de Buenos Aires, por haberme dado las herramientas y el lugar de trabajo y haberme dado la beca para poder realizar esto. Y bueno, a Gus. Bueno, gracias Martín por la presentación. Pongo mi cámara, así también se ve mi emoción a la vista. Llegar a este momento es un logro para todos los que te han acompañado. Son años emprender una tesis doctoral y es valioso estar hoy aquí y es valiosa la emoción porque refleja todo lo vivido. Perdone. Creo que no tengo... Sí, tengo la cámara, sí. Al contrario. Refleja lo que conlleva una tesis doctoral, el proceso que conlleva la tesis doctoral. Y el hecho de estar hoy con la defensa a la distancia le suma un condimento más, ¿no? El hecho de no poder estar viéndonos cara a cara y compartiendo un espacio en común. Bueno, esa foto que acabamos de ver ahí recién rompe con todos los esquemas. La foto de disfraces. ¿Querés tomar un vaso de agua, Martín? Espacio. Y es gracias de nuestra parte. También y a todos a quien está hoy defendiendo y que formaron parte de esto. La presentación la pudimos seguir perfecto. Aclaro, por una cuestión técnica, no se transmitió en vivo. Sí va a estar disponible el video a la tarde a través de la página web de la FG. Buenísimo. ¿Dejo de compartir? Damos lugar, está buena la frase final, ahora que la leo, ser 2 que 1. Si es que eso hace alusión. Sí, podés dejar, si eres de compartir, así tenés oportunidad de vernos, y cualquier comentario que permita apoyar tus respuestas con la presentación, se vuelve a la instancia de compartir la foto. Damos lugar, sí, al espacio de preguntas. No hay un orden establecido en el cual el jurado formula sus preguntas. Los invitamos a que inicialmente cada uno de ustedes realice un par de preguntas por cualquier inconveniente en la conexión que pueda surgir. Pero libertad en el tiempo asignado a este espacio de preguntas en el orden con el cual también preguntar. Así que Fernando, Oscar o Pedro, bueno, Oscar, adelante, bueno, vi que levantó la mano. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Martín, por tu presentación. Te completo con otra frase de Eclesiastés, ¿no?
cuando dice tiempo y oportunidad llegan a todos, ¿no? Y quizás es tu tiempo y tu oportunidad para llegar a consumar un esfuerzo enorme que lleva cualquier tesis doctoral. Yo quería primero felicitarte por la presentación, creo que es muy completa y así en general, no voy a ser muy largo, pero hay una excelente complementación entre la producción, o sea, la producción de maíz a nivel nacional, los caminos que está recorriendo y la necesidad de información científica generada. O sea que me parece que el valor, lo valioso de la tesis pasa por ahí, ¿no? Por encontrar respuestas científicas a la demanda que se está generando en el sistema productivo. Una pregunta que por ahí ya te la hice es la elección de los híbridos, porque me hace ruido el de hecho que sean de distintas épocas, ¿no? Y no aparece el tema de las eras. Entonces, yo no sé si la elección de híbridos de distintas épocas se debió a que era imposible conseguir prolíficos actuales o directamente a la relación con la empresa y la posibilidad de generar esos híbridos a partir de las líneas originales. Sí, en primera instancia era la disponibilidad de esos materiales que veníamos trabajando anteriormente en mi tesis de grado también, y como que observamos que teníamos esa, vamos a decir, parte sin conocer de lo que sería todo el desarrollo y floral, sobre todo de la espiga subapical. Entonces, al tener ese material genético decidimos continuarlo, pero no era la intención hacer una descripción de distintas eras, sino tener esa variabilidad y decir, bueno, un patrón de comportamiento. Por eso yo no hice tanto énfasis en qué híbrido, sino en cómo era ese híbrido. Ese patrón de comportamiento de lo que sería una característica prolífica versus una no prolífica. Eso es, en general, la síntesis, ¿no? Pero sí, por ahí, este comentario con Gustavo y con Cari lo hablamos bastante, pero bueno, en otra tesis, por ahí hacerlo con híbridos actuales con distinta prolificidad sería válido también, ¿no? Pero bueno, eran los materiales que teníamos. De todos modos, la contribución al análisis de era está hecho, porque justamente es un híbrido. También, sí. Cuando vos seleccionás los dos híbridos, estás seleccionando uno antiguo y uno moderno, ¿no? Me parece que, aunque sea en forma no voluntaria, está hecha la contribución. Exacto, sí. Sí. Más allá de que ahora en el mercado también ya se está hablando de híbridos prolíficos o macolladores, como identificados, ¿no? Pero bueno, es válido también, obviamente. Bueno, gracias, Martín. No, por favor. Yo quisiera complementar lo que dijo Oscar. Bueno, primero felicitarte también por la presentación y por todo el aporte que se hizo en esta tesis, y viéndolo más como tesis que como el aporte al maíz, se ha hecho un trabajo muy detallado que permite que sea una tesis muy completa, de mucha calidad y muy bien analizada. Dicho eso, esto pasaría al comentario que dijo Oscar y que tiene que ver con el maíz, y que yo en algunos comentarios que te hice remarqué bastante, que tiene que ver, bueno, primero con que el maíz moderno no es prolífico porque fue seleccionado en contra de eso desde los indios hasta nuestra era. Lo otro que te dije, en el caso de que representaba el maíz argentino, tu tesis, si bien no es así porque es de una empresa, también te dije que es una empresa que representa muy bien a la evolución del maíz en la Argentina. No es una empresa nueva que vino con maíz de Sudáfrica y después se retiró, sino que desde los años 40 que está en el país. Así que desde ese punto de vista es representativo. Y complementando lo que dijo Oscar también, de que lo que representan a distintas épocas también están en tu tesis, aunque no haya sido el objetivo, también es importante. Lo otro que tiene que ver con la prolificidad y los nuevos maíces, y yo eso también te lo comenté, y yo que trabajé en maíz apoyadores, inclusive para silaje, y que trabajé con maíz del Banco de Germoplasma, es muy difícil lograr una contraselección en este momento, y si miramos lo que hizo la empresa de Calpo o cualquier otra de las que tiene continuidad en el país, los resultados tuyos lo demuestran.
la mayor producción de la primera espiga con respecto a las otras. Así que desde ese punto de vista, yo lo tomaría lo tuyo más como un muy buen aporte para tener datos muy bien analizados y complementados con todo el estudio ecofisiológico que hay atrás del maíz, y lo usarían más vale para seguir viendo cuáles son las producciones potenciales que pueden tener esos maíces en las distintas regiones del país, pero sobre todo viendo lo que las empresas pueden ofrecer, porque te doy un ejemplo, en el caso del maíz para silaje no hay maíces específicos, salvo algunos muy especiales, porque a la empresa no le conviene, porque además el maíz tiene la característica de ser la mejor especie para ensilaje independientemente del híbrido. Entonces, para que sea más específico, les cuesta mucho más en cuanto a la selección y demás, y a pesar de eso cada vez son más eficientes, algunos más que otros. Por ejemplo, los híbridos simples, como los que presentaste en este caso, que tienen justamente un solo fenotipo, el único caso que es un solo fenotipo, por eso lo que decía también Oscar de lo que se está comparando, pero desde ese punto de vista, esos híbridos, las empresas lo que han hecho que sea lo más rendidor posible en cuanto a potencial con una sola espiga, sin ningún, todo eso marcó una época, que ustedes inclusive, el grupo de ecofisiólogos lo determinó. Así que para no extenderme, hay muchos factores que, independientemente de lo que sea el maíz en este momento y lo que decidan las empresas cómo van a seguir, es un aporte muy importante de cómo determinar la evolución que tuvo el maíz, lo que se puede mejorar desde la ecofisiología y teniendo en cuenta que me alegro que en las últimas tesis de las que estoy participando hay una buena complementación entre algo que estudiamos desde hace años en la facultad, que es la complementación entre la genética y la fisiología, y que se está dando acá cada vez más, sobre todo en estas tesis y en los trabajos de los distintos grupos. Así que, bueno, yo era lo que quería comentar y complementar en base a la excelente presentación que hiciste y a las posibilidades hacia el futuro, que las veo más como aporte a la ciencia que discusiones agronómicas y comerciales de lo que va a pasar, que muchas veces no lo determinamos nosotros, sino que lo determina la empresa, la biotecnología, la aceptación o no de nuevos eventos, etcétera, etcétera. Así que gracias. Bueno, no, por favor, muchas gracias y coincido y ahora que me toca estar también en una empresa, estoy como haciendo esa parte, ¿no? De no sea todo comercial y todo generado para un lado solo, sino tener en cuenta dónde y qué estamos vendiendo y en qué lugar, ¿no? Me va a costar un poco, pero yo voy a estar ahí firme. ¿Perdón, qué empresa estás? En KWS, sí. Así que... Pero no, primer tesista de posgrado, así. Con Julio, sí, así, pero con esa idea, tal cual, esa idea de dónde se generan los híbridos y después dónde se terminan vendiendo, ¿no? Esa disyuntiva, pero bueno, desde la ecofisiología... Tenés a Julio, que es un pensador en ese sentido, así que... Sí, tuvimos varias charlas, por suerte. ¿Me pregunto yo? ¿Hacemos una cada uno, una cosa así, o tengo dos o tres? Sí, adelante, Fernando. Che, Martín, comparto con los otros jurados de que estuvo muy clara la presentación, la tesis escrita fue bastante fácil de leer, te digo que eso es algo importante para el que evalúa. Así como también, como decía Oscar, en algún momento también te planteé esta historia de la época de liberación y la prolificidad, por ahí sacar la historia de liberación como un factor más que para evaluar la prolificidad en sí mismo. ¿Qué fue lo que vos viste con respecto a la concentración del nitrógeno en el grano entre los híbridos
Porque vos lo mostraste que, o sea, había alguno que fuera más colorado, otro más amarillo en cuanto a los años entre los diferentes híbridos, que te pudiera haber afectado, o la pregunta. Y... Sí, vos decís, ¿entre híbridos o dentro de cada espiga? No, entre híbridos primero y después dentro de cada espiga, si viste algo. Bueno, entre híbridos sí, y vimos cómo hay una mayor concentración en esos granos de segundas espigas, que después a la concentración general hizo que tengan un poco mayor de concentración en esos híbridos. Pero a nivel general, los híbridos más modernos tienen una mayor concentración. Más de concentración, o sea, de los que evaluaste. O sea, ninguno era más colorado, digamos, para decirlo. En ese no sabría... La relación con lo colorado no sabría decirte que si tuvo más o menos en función de la coloración. No, colorado, cuando yo quería saber si los híbridos más viejos eran más tipo Flynn, que uno espera que tenga un poco más de concentración de nitrógeno en el grano, y los más nuevos eran más harinosos, digamos, más amarillos. Claro. Sí. Es una observación. Y de las 4 interacciones que vos viste que evaluaste, ¿no? ¿Cuál pensás vos que es la que vos podrías usar más a campo, te poder servir como una recomendación, o podés extrapolar a las situaciones que planteaste en el principio sobre estos suelos con tosca y demás? ¿Vas a decir interacciones de los factores? Bueno, hay 4 interacciones de densidad por nitrógeno. Pero ¿cuál de las 4, que era 4 y 8, 70 y 270 era? Sí. Las 4 interacciones pensás que es la que más factible que te encontres en el campo. ¿Vos decís de plantear o que las puedo mirar? Vas a poder encontrar cuando vayas a un campo, vas a encontrar un tipo que te diga, tengo tosca, ¿qué va a plantear? Lo que estoy viendo en primera instancia sí es bajar la densidad, eso seguro. Lo que no estoy viendo es el aporte de nitrógeno, pero bueno, estoy ahí de a poco haciendo énfasis en ese grafiquito que reduce prolificidad y las 2 densidades y los 2 nitrógenos, donde se ve claramente que no hace falta, no alcanza solo con bajar la densidad, sino que hay que aportar. Y sobre todo que en esas siembras tardías, que lo he escuchado del productor, que dice, no, por la minerización alcanza, pero después no, en floración, después de floración, esa minerización no cumple con esa demanda, sobre todo teniendo segundas espigas, no alcanza, así que lo que veo es baja densidad, lo que me gustaría ver sería la combinación baja densidad y aporte de nitrógeno y muestreo de suelo, ¿no? Que es tan importante. No, que eso que va a encontrar generalmente, porque realmente un tipo que haga baja densidad tampoco le va a pijotear un poco el nitrógeno. Exacto. Tienen ese concepto de que ambiente defensivo solo bajo la densidad y nada más, pero te estás perdiendo de ganar un montón de cosas. No, seguro. No, está bueno porque es como puede ser, bueno, sería la situación. La otra situación me parece que son para poder evaluar la ecofisiología, pero eso es lo que vas a poder encontrar en el campo. Exacto. Seguro que al último pusiste vos que te podría afectar un modelo diagnóstico de nitrógeno en las observaciones finales, ¿viste? Sí. ¿Cómo te imaginas vos, usando el modelo que usamos todos normalmente, que es el de nitrógeno en la siembra, más fertilizante, rendimiento? ¿Vos crees que va a ser algo muy diferente o se ubicaría dentro? ¿Qué es tu sensación, no? No, sí, que la respuesta va a ser marcada y bastante, vamos a decir, útil, ¿no? Pero sí, la idea es involucrar esos nuevos ambientes, por así decirlo, donde uno pueda seleccionar, bueno, no sé, profundidad o disponibilidad hídrica, pero particularmente para, bueno, esta zona del sur de Buenos Aires y también un poco de La Pampa, pero sí, que tendría bastante respuesta. Y se ve claramente. Y yo como acotación nomás, pero está bastante bueno. Me parece que los resultados que vos sacaste de tu tesis, me parece que son muy importantes para si querés modelar lo que es nitrógeno y crecimiento en maíz, ¿no? Los modelos por ahí no tienen mucho esta historia de la segunda espiga, y creo que la relación que tuviste se ajustarían a muchos modelos que se usan normalmente, y me parece que eso es un aporte más de la tesis, ¿no? De hecho, lo publicaste. Sí. Que tuvo un efecto bastante fuerte. Yo no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernando.
Bueno, los invito, si tienen comentarios adicionales, Oscar o Pedro. Yo tengo otra pregunta. Bueno, un comentario primero, y esto es un poco simpático, ¿no? Porque queda claro la carga disciplinaria de cada jurado, ¿no? Con las preguntas, así que eso tenemos que lidiar y manejarlo cada uno como puede. Una pregunta que te hago es si considerás, a partir de tus resultados, que la validez del ASI como herramienta del mejoramiento, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, un poco también asociado a lo que decía Fernando, ¿cómo pensás vos o a qué modelo podía contribuir los resultados que vos tenés, que son muchísimos, y yo creo que hay muchísima información que eso se va a ir usando y decantando a través del tiempo, ¿no? Pero esas dos preguntas, primero lo del ASI y después lo de la posibilidad del modelado, en qué modelos y a través de qué. Sí, vamos a decir, desde la ecofisiología y de las respuestas que tiene, o el impacto que tiene el ASI y sobre todo el ESI también, sí. Después, bueno, la parte metodológica no sabría cómo, porque, bueno, es bastante engorroso, pero se podría, sí, yo lo tomaría, porque es una medición dentro de todo rápida y que impacta después de manera marcada, ¿no? En lo que es primero la prolificidad y después en esos granos, ese número de granos. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver en los modelos de simulación, que bueno, también Gustavo, junto con Diego Rotilli, otro compañero que están con el tema de los macollos, eso se podría involucrar, toda esa información, esos modelos de simulación, para también tener esa respuesta, esa variable, tildarla o no, dentro de lo que es la ecofisiología de maíz y cómo es el crecimiento y el desarrollo en esos ambientes, ¿no? Particulares. Y abrir un poco más lo que es la mesa o la discusión, ¿no? Para estos ambientes. Porque estamos haciendo más extrapolaciones ¿no? que visiones particulares, por así decirlo. No, por ahí también se podría haber medido la longitud de la espiga, ¿no? Que es una medida bastante rápida de medir y te permite intuir algunas cosas, ¿no? De todos modos, bueno, yo un poco para ir cerrando, creo que con el tema de la prolificidad hay mucha nostalgia, ¿no? De los productores viejos, está todo este tema de la nostalgia, y creo que esto, me parece que uno pensó en su momento qué lindo sería hacerlo, bueno, vos lo hiciste, y lo mediste y tiraste mucha luz sobre el tema. Me parece que es muy valioso, ¿no? Un poco rescatando la originalidad que había destacado Fernando en su informe. Yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? De la nostalgia y de la intuición y la mística pasamos a datos duros, donde realmente forman el piso para un próximo avance, ¿no? Que eso, así funciona la cosa. Así que muy bueno. Sí, sí, sí. Y acá lo veo mucho con el trato con los productores, que todo el tiempo me están demandando y el prolífico. Así que eso se ve, es real. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño comentario más, si me permitís. Sí. Bueno, relacionado entonces con lo que dice Oscar, de la disciplina, a mí me parece que esto es muy bueno, de que, bueno, cada uno, por supuesto que de acuerdo a su disciplina, lo mire y lo ve de forma diferente. A mí no me pasó exactamente lo mismo que a Fernando, si bien la tesis está muy clara, yo la tuve que leer 2 veces para poder entender mejor, porque no estoy tanto en el tema, pero está muy clara y me sirvió para poder hacer todos los comentarios. Y con respecto a lo que decía Fernando también, el hecho del Flint y de las distintas relaciones que puede haber con el nitrógeno, bueno, acá hay una demostración que los híbridos modernos, según lo que vos le contestaste, y creo que es así, no me acuerdo en este momento, tienen, no hay una relación entre el color o la textura, sino más bien con los híbridos modernos, con lo cual también como efecto de ese mejoramiento que ha elevado tanto el potencial de producción y la estabilidad en el maíz, además de eso quedó atrás lo de la diferencia que tenían los Flint con respecto
a los dentados, y bueno, y acá nunca vamos a saber cuánto tienen porque son pedigree cerrados, como para hacer un análisis más profundo, pero de cualquier forma es algo que también resulta muy interesante, lo que generó la pregunta de Fernando. Y lo de la nostalgia del prolífico, me gustó ese término de Oscar, es así, y muchas veces los productores en todo sentido, no solamente en el maíz, en las forrajeras, en todo, siempre están buscando el milagro, buscando esos términos que lo tienen muchas veces por nostalgia, como dice Oscar, y que está relacionado con que la prolificidad de los híbridos prolíficos, me acuerdo los primeros híbridos dobles o de 3 líneas, un prolífico de 1,15 era el sumo, cuando en realidad debería ser 2, si no todo lo demás es anecdótico. Ellos lo hablan como si fuera 2 y no 1,15. Bueno, ese comentario quería hacer porque también está relacionado y me parece que enriquece mucho por el comentario del nitrógeno en un caso y más con los pies sobre la tierra, con la nostalgia que hablaba Oscar, tanto de los productores, pero que coincido con él que el aporte de la tesis es muy importante para dilucidar todo esto y dar elementos inclusive a los mejoradores para que lo tomen en cuenta. Así que bueno, de mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a los 3 jurados por su participación y sus aportes que siempre ayudan a enriquecer las tesis, y aquí por lejos eso se logró con creces. Le damos la palabra al director de tesis, al doctor Gustavo Madoni, por cualquier comentario que desee realizar para ir cerrando lo que es esta defensa. Bueno, espero que se escuche bien, que no esté medio cortado, porque a veces las conectividades son complicadas. Bueno, vamos a ir un poco más para atrás. Martín fue alumno mío de grado, hizo conmigo la tesis de grado, y justamente después de la tesis él se fue a Estados Unidos, porque yo lo vinculé con Tony Bean para hacer una estadía allá. Al segundo año de la tesis de grado de Martín, hubo otra tesis de grado, y como producto de esas 2 tesis surgió un Field Crops que empezamos a trabajar sobre la nostalgia de Oscar de la prolificidad. En ese caso analizábamos nada más que en estos materiales el efecto de la densidad de siembra y describíamos el proceso desde el modelo del balance de carbono. Y como dijo Martín, quedaban muchas preguntas a solucionar respecto a la nutrición que no estaban contempladas y las cuestiones del desarrollo. Fue así que Martín en algún momento me dice, mira, acá me están ofreciendo quedarme para hacer la maestría y yo quiero volver a hacer el doctorado con vos. Y bueno, así fue, que caminamos juntos tantos años. Nada, Martín. Me emociono mucho porque aprecio mucho a Martín. Son muchos años juntos. Fue hermoso, creció un montón. Es un orgullo para mí, Martín. Es una persona excelente. Y nada, siempre contá conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias, Gus. Bueno. Gracias a todos. Vamos a romper el pico de ranking con esta tesis porque Perdón. Es emocionante para todos llegar hoy aquí. Muestra que las tesis no solo conllevan la generación de conocimiento y terminan teniendo un vínculo con la producción, sino que hay un vínculo entre las personas, se establecen lazos muy fuertes y eso hace que la alegría de poder culminar este proceso sea compartida por todos. Así que bueno, felicitaciones, Martín. Me atrevo a decir eso. Gran logro de parte de todos.
Y hacemos un aplauso sentido. Gracias. Aunque los micrófonos no permitan ver la efusividad y el cariño que quizás quisiéramos transmitir, ¿sí? Pero bueno, gracias. gran logro de la tesis, tanto desde el punto de vista del conocimiento que genera, como por todo lo que conlleva. Pasamos ahora a lo que es la tercera parte de la tesis. Los invito a retirarse a todos de la sala. Martín, a festejar por fuera ahora de esta reunión. Bueno. Y quedan en la sala el jurado y el director de la tesis, ¿sí? Gabriela, Gracias no sé a todos por... le van a avisar a Martín Sí. que vuelva a conectarse al final del dictamen, ¿no es cierto? ¿Calculo?